Cuando tenía 15 años tuve mi primera novia. Vivíamos en una zona de clase alta, muy tranquila, con calles bastante silenciosas. Mi novia Casey vivía solo 2 manzanas de mi casa, así que solía ir andando a verla casi todas las noches. Una noche de jueves, durante las vacaciones, no tenía nada que hacer, así que decidí ir a su casa dando un paseo. Era algo tarde, pero no tenía toque de queda ni nada, así que no me importaba. Al poco de empezar a caminar, empecé a escuchar ruidos a mi alrededor. Y cuando digo alrededor, me refiero sobre todo detrás de mí. La primera vez fue el sonido de unos arbustos moviéndose, como si alguien los hubiese tocado. Giré la cabeza un segundo sin llegar a pararme y empecé a andar un poco más rápido. Al llegar a la siguiente manzana, oí otro ruido. Esta vez fue el crujido de una rama pequeña partiéndose. Me paré y me giré. No vi nada, solo la calle vacía y los setos que separaban las aceras de las casas. Básicamente, al lado de la calle había una especie de muro de arbustos, pero no había nadie ni nada que pudiera estar haciendo esos ruidos tan raros. Aceleré el paso. Ya estaba cerca de la casa de Casey, pero por supuesto, volví a oír algo más. Esta vez fueron pasos. Pasos rápidos y ligeros, como si alguien me estuviera siguiendo. Me giré de nuevo, sin parar de andar, pero otra vez, nada. Nadie. Ya podía ver la casa de Casey. La llamé por teléfono y contestó al momento. Le conté que estaba asustado porque no paraba de oír ruidos raros. Rodeé los arbustos de su entrada y me metí en su propiedad. Entonces la vi mirándome desde la ventana de su habitación, en la planta de arriba. Me saludó mientras hablábamos por teléfono y yo le devolví el saludo con la mano. Y entonces me preguntó: ¿quién es ese tío que va justo detrás de ti? Me di la vuelta de golpe y vi a un hombre adulto, agachado, caminando a unos 3 metros detrás de mí. Grité y salí corriendo hacia la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas. El hombre me agarró e intentó hacerme una llave en el cuello, pero me solté y salí corriendo. La madre de Casey abrió la puerta con cara de susto. Me dejó entrar enseguida y cerró la puerta de un portazo. Casey vino corriendo. Yo no podía ni respirar del susto. Sentía el corazón latiéndome a 1000 por hora. La madre de Casey me abrazó, me hizo algunas preguntas y luego llamó a la policía para avisar de que había un hombre peligroso rondando el barrio. Me dejó quedarme allí a dormir esa noche, por razones obvias, y al día siguiente me llevó a mi casa en coche. Era una noche de tormenta bastante bestia, peligrosa incluso. Cada uno en mi familia estaba a lo suyo. Yo estaba en mi habitación viendo la tele, mis padres en el salón viendo una comedia y mi hermana arriba jugando a videojuegos. A mí normalmente me relajan las noches de tormenta como esta, me hacen sentir tranquilo. Pero esa tranquilidad se fue al instante cuando escuché un golpe brutal contra la ventana de mi habitación. Me sobresalté y miré fuera. Había alguien fuera, justo frente a mi ventana. Pero caía tanta lluvia y con tanta fuerza que apenas podía distinguirle la cara. Empezó a golpear la ventana con los puños. Parecía que estaba gritando pidiendo ayuda. Abrí un poco la ventana, solo una rendija, y lo oí gritar: «¡Déjame entrar! ¡Estoy herido!». Llovía tanto que tuve que gritarle para decirle que fuese a la puerta principal. Cerré la ventana de golpe y salí corriendo al salón para avisar a mis padres. Les dije que había un hombre fuera gritando que necesitaba ayuda. Y justo en ese momento empezaron los golpes y los gritos en la puerta principal. Mi padre estaba a punto de abrir, pero le paré. «Espera», le dije. «No sé si es buena idea». Entonces sonó el teléfono. La llamada procedía de nuestro vecino de al lado. Mi padre fue corriendo a contestar. Escuché como decía: «No puede ser». Colgó y nos dijo: «Apartaos de la puerta». No explicó nada, simplemente fue a mirar por la ventana hacia el porche de la entrada.
Ahí fue cuando lo vio claro. Había un tipo agachado golpeando la puerta como un loco y con una especie de herramienta grande y afilada en la mano. Mi padre le gritó desde dentro que se fuera, que la policía ya venía de camino. Luego llamó él mismo a emergencias. Al final, el hombre se dio por vencido y desapareció. Cuando volvimos a mirar, ya no estaba. Después, mi padre volvió a hablar por teléfono con el vecino. Le contó que había visto a un tipo con pinta de vagabundo rebuscando en su cobertizo y que salió de allí con un hacha enorme en la mano. La policía encontró al hombre deambulando por el barrio esa misma noche y unos días después, la historia salió en el periódico. Una noche, cuando era muy pequeño, estaba en el salón viendo mi dibujo animado favorito. Tenía la tele bastante alta, pero aún así, creí escuchar a mi madre llamándome desde el piso de abajo. Grité, ¿qué? Pero no respondió. Pensé que quizá no me había oído. La volví a oír llamarme, así que bajé al sótano. Estaba todo a oscuras y me quedé a mitad de escalera y volví a llamarla. Nada, silencio. No sabía desde dónde me estaba llamando exactamente, pero una cosa tenía clara. Allí abajo no estaba. Empecé a subir otra vez, pero justo antes de llegar arriba, volví a oír su voz, desde el sótano, llamándome de nuevo por mi nombre. Me giré y miré hacia la oscuridad, pero no se veía absolutamente nada. Subí corriendo a los últimos escalones y con el corazón a mil, encendí la luz y volví a bajar un poco, con cuidado, asomándome una vez más. Pero no había nadie. No había rastro de mi madre. Y de golpe me entró un miedo tan brutal que salí corriendo escaleras arriba, casi llorando. Grité a mi madre. Ella bajó corriendo desde la planta de arriba y entre lágrimas le conté que había algo abajo que me llamaba con su voz. Me juró que no había estado llamándome, que ni siquiera había bajado. Aún así, fue al sótano a mirar para tranquilizarme, pero no sirvió de nada, no me tranquilizó. Estoy muy seguro de lo que oí, y aunque ella nunca me creyó del todo, yo lo sigo recordando como si hubiese pasado ayer. Hace poco, mi abuelo me contó una historia que me puso los pelos de punta. Todo ocurrió una tarde cualquiera mientras sacaba a pasear a su perrita Sherry, una Boston Terrier pequeña que tenía desde hacía años. La llamó así en honor a una vieja amiga suya que había fallecido. Mi abuelo vive a unas 2 horas de aquí en una granja bastante aislada. Por allí no pasa gran cosa. Vive con su esposa, Merian, con la que se casó hace unos 15 años. Cada día, Merian sacaba a Sherry por la mañana y mi abuelo lo hacía por la tarde al atardecer. Esa tarde estaba dando el paseo habitual con Sherry por un camino de tierra que bordea el bosque, justo al lado de su finca. En un momento dado se cruzó con una persona que venía de frente caminando por el mismo sendero. Llevaba una capucha enorme que le tapaba casi toda la cara. Sherry, como cualquier perro, empezó a tirar de la correa y a ladrar. Mi abuelo saludó al desconocido, pero el tipo pasó de largo sin decir ni una palabra, ni siquiera le miró. Siguieron caminando, pero Sherry no paraba de mirar hacia atrás y de ladrar. Cada pocos pasos se giraba. Mi abuelo intentaba tranquilizarla y tirar un poco de la correa para que siguiera andando. Al final, él mismo se dio la vuelta para ver qué estaba pasando, y entonces lo vio. El hombre que se había cruzado con ellos unos minutos antes les estaba siguiendo. Estaba medio escondido detrás de un árbol
observándolos a lo lejos. Mi abuelo, como pudo, aceleró el paso. A su edad no corre, pero sí que lleva siempre encima un bote de spray de pimienta por si acaso. Estaba ya cerca de casa cuando de repente escuchó pasos sobre las hojas justo detrás. Antes de poder girarse, sintió una mano enguantada cubrirle la boca y la nariz. No podía gritar y menos respirar. Dice que escuchaba a Sherry ladrar y morder al hombre y cree que eso fue lo que le salvó la vida. La distracción hizo que el tipo aflojara un poco la presión. Mi abuelo se las arregló para sacar el spray del bolsillo y rociarle varias veces, al menos 10. Incluso cuando el tipo le soltó y empezó a gritar, él siguió echando. Como pudo, casi corriendo, volvió a casa. Estaba bien, asustado, pero sin un rasguño. Viví 14 años en un barrio que no era precisamente el mejor. Más bien todo lo contrario. Era conocido por ser zona de los Crips, una de las bandas callejeras más grandes de Los Ángeles. Mi mejor amigo, al que siempre llamaba Stevie, vivía 2 casas más allá. Teníamos otros colegas, claro, pero casi siempre estábamos juntos él y yo. Íbamos en bici y jugábamos a videojuegos, lo típico. Una noche, cuando teníamos 12 años, estábamos dando una vuelta en bici por el barrio y decidimos acercarnos a una casa abandonada bastante conocida. Llevaba años vacía. Nadie la quería comprar por la razón que fuera. Al llegar con las bicis, Stevie señaló una de las ventanas. «Mira». Me acerqué un poco más con la bici y fijé la vista. Había una cara asomada entre las cortinas. No podía saber si nos estaba mirando directamente, pero sin duda era una cara humana. Lo extraño es que la casa lleva años vacía. Nos quedamos mirando más de la cuenta y entonces notamos otra cosa. La cara no se movía, para nada, ni un gesto. Nos acercamos un poco más hasta la entrada. Cuando estuvimos justo frente a la ventana, nos dimos cuenta de que parecía una decoración de Halloween, como una cabeza falsa, lo cual quería decir que alguien se había metido dentro de la casa para colocarla. A Stevie y a mí, que éramos bastante gamberros por aquel entonces, se nos ocurrió colarnos por la parte de atrás y echar un vistazo. Escondimos las bicis detrás de unos matorrales y cruzamos al jardín trasero. Para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta. Aunque pensándolo bien no era tan raro. Alguien había entrado antes ya. Entramos sin encender ninguna luz para no llamar la atención. La casa estaba a oscuras, pero se veía lo justo como para moverse. Fuimos directos al salón, donde estaba la cabeza esa. Queríamos verla de cerca. El olor en esa habitación era horrible. Me acerqué al alféizar y cogí la cabeza. La solté de inmediato y pegué un grito. No fue solo porque pesaba más de lo que imaginaba, sino porque la textura era como piel humana. Entonces vi cómo empezaba a salir un líquido oscuro por la parte de abajo. Era sangre. Era una cabeza real. En ese momento notamos que había crujidos en el techo justo encima. Nos miramos con la boca abierta sin decir nada y salimos corriendo. Salimos por la puerta trasera, cogimos las bicis y nos largamos de allí a toda prisa. Poco después todo el mundo por la zona se enteró de que esa cabeza pertenecía a una víctima de los Crips. Al parecer, la habían dejado allí como aviso, como un mensaje para alguien. Nunca se supo del todo la historia completa, pero había muchas probabilidades de que la persona que había dejado la cabeza todavía estuviera dentro de la casa. Y eso explicaría los crujidos que escuchamos en el techo, como si alguien estuviera bajando las escaleras.
El año pasado, un tipo se presentó en la puerta de mi casa sobre las 9 de la noche. Fui a avisar a mi madre y fue ella quien salió a ver quién era. Por cierto, vivimos en una zona rural, así que alguien venga tan tarde es bastante raro, por no decir inquietante. El tipo empezó a hablar con mi madre, diciendo que estaban montando un negocio y preguntándole si les gustaban los productos hechos en Estados Unidos. Luego le dio un bote de Clorox como muestra. Acto seguido, el tipo volvió a su furgoneta y abrió el portón trasero y dijo que iba a sacar un supuesto aspirador para enseñárselo. Pero mi madre se dio cuenta de algo en ese momento. Dentro de la furgoneta había 5 hombres más sentados esperando. Entonces me miró y me dijo: «Ve a por el teléfono, corre». No tenemos fijo en casa, así que empecé a buscar el móvil, pero no lo encontraba. Así que agarré un cuchillo de cocina y me quedé en una esquina por si pasaba algo. Mi madre, mientras tanto, cogió el bote de Clorox que le habían dado y lo tiró fuera con fuerza y les gritó que se largaran de su propiedad, que iba a llamar a la policía. Los tíos no dijeron ni una palabra. Se metieron en la furgoneta y salieron derrapando del camino de la entrada. Nunca más volvimos a ver ese coche. Siempre he sido un apasionado de los deportes extremos desde pequeño. Escalada, paracaidismo, buceo, pero sobre todo el esquí. Cada temporada me iba al norte al menos 10 veces, a veces con amigos, a veces solo. El año pasado mi colega, a que llamaremos A mayúscula, se apuntó conmigo para irnos de acampada y hacer esquí fuera de pista. Básicamente esquiar por zonas sin patrullar, fuera de los límites de la estación. Fueron unas 3 horas de carretera, más algo de todoterreno hasta llegar a la zona. Aparqué la camioneta al pie de una colina, porque más allá ya era imposible seguir con los árboles. A mayúscula y yo descargamos todo: el equipo de esquí, las mochilas, la tienda, los sacos. Caminamos unos 400 metros hasta encontrar un claro perfecto entre los árboles, justo al pie de una buena subida. Allí montamos el campamento. Después de montarlo todo, empezamos a explorar la zona. Caminamos bastante y nos echamos unas buenas bajadas. En una de esas, A mayúscula y yo nos separamos esquiando por una colina más grande. Supuse que le encontraría abajo o que nos cruzaríamos después. Probé a hablarle por el walkie-talkie, pero no respondió. Seguramente seguía bajando. Mientras estaba en la base de la colina, caminando con los esquís en la mano, me crucé con otro esquiador. Llevaba máscara, pero sonaba muy simpático. Me preguntó por las mejores colinas de la zona y si estábamos acampando. Tenía los esquís sujetos a una mochila naranja. Le señalé la colina por la que acababa de bajar y también le indiqué hacia dónde estaba nuestro campamento. Entonces me dijo que él y su mujer estaban buscando un sitio para montar su tienda cerca de otras personas y me preguntó si podía llevarle hasta la nuestra. No me apetecía nada volver a patearme todo eso, pero por ayudar accedí. Saqué el walkie y le dije a mayúscula que volvía un momento al campamento. Nada. Más estática. Supuse que seguiría bajando o que había mala señal. Después de un buen rato de caminata y charla con el tipo, llegamos por fin al campamento. Me giré para decirle algo con una sonrisa bajo la máscara, hasta que me di cuenta de que era absurdo porque él también la llevaba. Me dio las gracias por él y su mujer. Y ahí fue cuando le pregunté: ¿y tu mujer? ¿Dónde está? No respondió. Empezó a acercarse y en ese momento me fijé bien. Los esquís y la mochila naranja eran de mayúscula. Por un instante pensé: esa mayúscula haciéndome una broma, pero no podía ser. La voz no era suya, ni de lejos. El tipo estaba ya a unos pocos pasos de mí. Empezó a acelerar el paso con una actitud claramente amenazante.
Entré de un salto a la tienda para buscar mi pistola de bengalas. Sentí como me agarraba de la pierna justo cuando estaba medio dentro, y un segundo después, una descarga. Como si me pasara la electricidad por toda la pierna, seguida de una sensación de quemazón brutal. Grité de dolor, pero conseguí sacar la pistola, abrí la tienda como pude y apuntarle. El tipo levantó las manos al momento y retrocedió. Y entonces fue cuando me di cuenta. Tenía un cuchillo clavado en la pierna. Le grité que me dijera dónde estaba mi amigo. Me respondió rápido. Abajo, en la colina donde nos vimos. Le ordené quedarse quieto mientras llamaba al 112, pero salió corriendo antes de que pudiera hacer nada. Con una bengala sola no podía impedirlo. Estuve allí tirado, con la pierna sangrando, muerto de frío, hasta que por fin escuché el sonido de un helicóptero. Disparé la bengala y me encontraron. No me lo creía. Me recogieron en el helicóptero. Desde el aire me ayudaron a localizar a la mayúscula. Estaba tendido en la nieve, inconsciente. También le habían apuñalado en la pierna y le habían robado. Intentó hablarme por el walkie mientras se desmayaba, pero la conexión era malísima. Acabamos los dos en el hospital, pero estamos bien hoy en día. Vivía en un bloque de apartamentos bastante cerca del centro, a poca distancia andando de los bares y la zona de fiesta. Una noche, entre semana, salí al porche a fumar un par de cigarrillos. Era tarde y estaba estudiando, así que me llevé el libro conmigo y me tumbé en las escaleras mientras fumaba. Entonces vi llegar a una chica que no conocía, aunque vivía en el apartamento de al lado, en la planta baja. Venía sola y por cómo andaba se notaba que había estado bebiendo. Apenas consiguió cerrar la puerta de su piso cuando apareció, de la nada, un tipo que llamó a su puerta. Ella abrió y vi cómo él se presentaba, lo cual me pareció rarísimo, teniendo en cuenta que eran las 2:30 de la madrugada. ¿Quién va a casa de una desconocida a esa hora a presentarse? Me quedé fuera, atento, observando. Estuvieron hablando más de 10 minutos. Ella, días después, me admitió que todo le había parecido muy raro, pero que no sabía cómo cortar la conversación. El tipo hacía cosas bastante inquietantes. Le acarició el pelo varias veces, por lo menos 3, y poco a poco se iba acercando cada vez más a la puerta, como intentando entrar dentro. Yo hice todo lo posible por hacer ruido con los libros y que supiera que yo estaba allí. Al final, el tipo se largó, tan misteriosamente como había aparecido. Llamamos a la policía. Días después, tanto ella como yo tuvimos que colaborar con un retratista para hacer un retrato robot del tipo. Y en cuanto el retrato se hizo público, empezaron a llegar llamadas por decenas. Resultó ser un violador en serie. Su modus operandi era seguir a chicas solas desde los bares, hacerse pasar por taxista y ofrecerles llevarlas a casa. Aquella noche, esa chica simplemente tuvo suerte. Vivía tan cerca de los bares que no le dio tiempo a usar su truco del falso taxi. Solo he usado Craigslist una vez en mi vida, y fue suficiente para no querer volver a tocar esa web jamás. Te cuento por qué. Un tío había publicado un anuncio de una mesa de ping-pong que quería comprar para compartir con mi compañero de piso. Quedé con él para ir a recogerla esa misma noche. Tuve que quitar los asientos traseros de la furgoneta para que cupiese. Cuando llegué, le mandé un mensaje diciendo que ya estaba allí. Vi la puerta de su casa abrirse, así que salí y me acerqué caminando rápido. Fui a darle la mano, pero creo que ni se dio cuenta, así que tras unos segundos incómodos la bajé. Con una voz profunda y ronca de fumador empedernido, me dijo que le siguiera al sótano. Toda la casa tenía un olor muy peculiar. No era exactamente desagradable, pero sí raro, como a humo viejo.
Bajamos al sótano y ahí estaba, la mesa de ping-pong justo en el centro. Entonces el tío dice: «Vaya, me he dejado las palas, espera aquí, que subo a buscarlas». Y se fue escaleras arriba dejándome solo. Al principio pensé que simplemente no las encontraba y por eso tardaba tanto. Mientras tanto empecé a curiosear un poco por el sótano. Había marcos con fotos suyas repartidas por los muebles, solo de él. Ni familia, ni amigos, solo él. En uno salía un perro y ya. Pasaron 10 minutos y seguía sin volver. Empecé a inquietarme. Me puse a revisar otra zona del sótano, una especie de cuarto de la colada con trastos, y entonces vi un cajón medio abierto en una mesa de herramientas. Lo abrí y lo que encontré fue escalofriante. Fotos. Polaroids antiguas, pero no fotos normales. Eran imágenes de una chica atada a una silla, con la boca tapada con cinta americana. Imágenes horribles. Y justo al lado, una fila de carpetas amarillas, etiquetadas de la A a la Z. No tuve valor de abrirlas. Saqué el móvil para hacer fotos de todo y mandárselo a mis amigos, pero no tenía cobertura. Nada. Fue entonces cuando supe que tenía que salir de allí cuanto antes. Corrí hacia la puerta del sótano y ahí fue cuando todo empeoró. La puerta estaba cerrada con llave. Justo al tocar el pomo escuché su voz ronca al otro lado. «Perdona, se ha cerrado sin querer. Voy a buscar la llave, no tardo». No dije ni una palabra. Examiné el cerrojo y corrí de nuevo a la mesa de herramientas, agarrando 3 destornilladores de distintos tamaños. Probé uno a uno, hasta que el más chiquito encajó en el hueco rectangular del cerrojo. Giré con cuidado, sentí un clic y la puerta se abrió. No me paré ni a mirar atrás. Salí corriendo directo al coche, arranqué y me fui a la comisaría más cercana. Allí enseñé las fotos, di la dirección, conté lo que había en el cajón y con eso fue suficiente para que iniciaran una investigación. Unos días después me llamaron con el resultado. El tipo estaba metido en una red de pornografía infantil de la Deep Web. Vivía de eso. ¿Por qué me encerró o qué pensaba hacer conmigo? No tengo ni idea. Pero desde luego, nada bueno. Cuando tenía 14 años cuidé a un niño de 6 llamado Cody. Sus padres me dejaron muy pocas instrucciones, que pidiera pizza para cenar, que no le dejara entrar en su habitación y un comentario curioso. Me dijeron que Cody se comportaba de forma un poco distinta a otros niños, que a veces hablaba solo o con su amigo imaginario, sobre todo cuando jugaba con sus juguetes. Era mediodía y llovía a cántaros fuera. Yo estaba viendo un programa de esos antiguos tipo Wipeout que echaban a principios de los 2000. Cody estaba en el suelo rodeado de juguetes, jugando tranquilamente. Pero no paraba de repetir un nombre. Agnes. Actuaba como si estuviera jugando con otra niña que tenía sentada enfrente. En un momento dado, uno de sus juguetes, que estaba al otro lado del salón, se activó solo. Era uno de esos cubos con manivela que al girarlo aparece una animación de carreras. Vamos, que no era un juguete que se activara fácilmente. Había que girarlo con intención. Y sin embargo, ahí estaba, funcionando solo. Le pregunté a Cody cómo era posible. Él me miró y me dijo como si nada: «Agnes está jugando con él». No te voy a mentir, se me pusieron los pelos de punta. Fui, cogí el juguete y lo apagué. Esa noche ya era la última hora antes de que volvieran sus padres. Estaba lavándome la cara en el baño cuando alguien llamó a la puerta. «¿Cody?», pregunté. Abrí, pero no había nadie. Salí al pasillo y miré a los lados, y entonces una de las puertas del fondo empezó a abrirse muy lentamente. Un crujido suave, constante, sin que nadie la empujara. Apagué la luz del baño y me acerqué a la habitación, pensando que Cody estaba intentando asustarme. Pero no. Cody estaba sentado al fondo de la habitación, en la cama, quieto, mirándome. «¿Quién ha abierto la puerta?», le pregunté. «Agnes», me respondió.
Ahí ya me acojoné de verdad. Lo cogí en brazos y lo llevé al salón, donde pasamos el resto del tiempo hasta que llegaron sus padres. No les dije nada, no mencioné lo raro que había pasado esa tarde, pero cuando me llamaron unas semanas después para volver a cuidar a Cody, simplemente no les devolví la llamada.